Hay una promesa muy común que la gente hace por desesperación y luego se les voltea. Te lo voy a contar porque a mí me pasó y porque si estás aquí viendo este video, probablemente tú o alguien que conoces ya cometió el mismo error que yo. Y no te lo digo para asustarte, te lo digo para que sepas cómo salir de eso, porque sí se puede. Pero primero, tienes que entender qué fue lo que hiciste mal. Mi nombre es Esperanza, tengo 43 años y durante mucho tiempo fui una mujer que no creía en nada, ni en Dios, ni en santos, ni en vírgenes, ni mucho menos en la Santa Muerte. Para mí todo eso era superstición de gente ignorante. Así me crié, así pensaba, y así viví hasta que la vida me puso de rodillas. Todo empezó hace 6 años, cuando a mi hijo Alejandro le diagnosticaron leucemia. Tenía 19 años. Estaba estudiando ingeniería en Monterrey. Era el orgullo de toda la familia, el primero que iba a tener un título universitario. Y de pronto, de un día para otro, me lo tienen en un hospital conectado a tubos, con los doctores diciéndome que había que empezar quimioterapia de inmediato. No voy a describir lo que se siente recibir una noticia así porque los que son padres ya lo saben. Es como si te arrancaran el corazón del pecho y te lo pusieran enfrente todavía latiendo. No puedes respirar, no puedes pensar. Solo quieres despertar de esa pesadilla. Los primeros meses fueron un infierno. La quimio le pegaba durísimo a mi hijo. Se le cayó el pelo, bajó 15 kilos, vomitaba todo lo que comía. Y yo ahí, viéndolo sufrir sin poder hacer nada. Mi esposo trabajaba doble turno para pagar lo que el seguro no cubría. Mis otros 2 hijos tuvieron que dejar la escuela para ayudar. Toda nuestra vida se desmoronó en cuestión de semanas. Fue entonces cuando mi vecina Consuelo me habló por primera vez de la Santa Muerte. Consuelo era una señora mayor que vivía sola en la casa de junto. Siempre la veía prender veladoras y quemar copal en su patio, pero nunca le había preguntado a quién le rezaba. Ese día, cuando me vio llorando en la banqueta porque acabábamos de recibir los resultados de los últimos estudios y el cáncer no estaba respondiendo al tratamiento, se acercó a mí y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mija, cuando la medicina ya no puede, hay que pedirle a quien sí escucha. Yo la miré sin entender. Ella me tomó de la mano y me llevó a su casa. Ahí, en un cuartito al fondo que olía a flores y a incienso, vi por primera vez un altar de la Santa Muerte. Era una figura grande, vestida de blanco, con su guadaña y su mundo en las manos. Tenía flores frescas, vasos con agua, frutas y varias veladoras encendidas. Sentí miedo, lo admito. Todo lo que yo sabía de la Santa Muerte era lo que salía en las noticias, que la relacionaban con narcos y criminales. Pero Consuelo me explicó que eso era solo una parte de la historia, la parte que los medios querían mostrar. Me dijo que la niña blanca, como ella le decía, era mucho más antigua que todo eso, que era la muerte misma, y que la muerte no es buena ni mala, simplemente es, que ella no juzga, no discrimina, y que escucha a todos por igual, al rico y al pobre, al santo y al pecador. No te voy a mentir, esa primera vez no le recé. Salí de ahí confundida, sin saber qué pensar. Pero las palabras de Consuelo se me quedaron grabadas. Cuando la medicina ya no puede, hay que pedirle a quien sí escucha. 2 semanas después, los doctores nos dieron la peor noticia. El cáncer se había extendido. Mi hijo necesitaba un trasplante de médula y ninguno de nosotros era compatible. Había que buscar un donador externo y las probabilidades de encontrar uno a tiempo eran muy bajas. Esa noche, mientras mi hijo dormía en el hospital, yo salí al estacionamiento y me derrumbé.
Grité, lloré, golpeé el volante de mi carro hasta que me sangraron los nudillos. Le reclamé a Dios. Le pregunté por qué a mi hijo, por qué a nosotros que nunca le habíamos hecho daño a nadie. Pero el cielo estaba callado. Nadie me respondió. Fue entonces cuando, sin pensarlo, sin planearlo, sin saber realmente lo que estaba haciendo, le hablé a ella, a la Santa Muerte. Le dije, entre lágrimas y mocos, con la voz quebrada, si me salvas a mi hijo, te doy lo que quieras, lo que sea, mi vida entera si es necesario, pero sálvamelo. Y ahí fue donde cometí el error que casi me destruye. Verás, yo no sabía nada de cómo funcionan las promesas con la Santísima. No sabía que hay reglas, que hay formas correctas de pedir, que no puedes ofrecer algo tan abierto como lo que sea, porque ella te puede tomar la palabra de maneras que nunca imaginaste. Yo solo era una madre desesperada que habría hecho cualquier cosa por su hijo. 3 días después de esa noche en el estacionamiento, recibimos una llamada del hospital. Habían encontrado un donador compatible en el registro nacional. Era casi un milagro, nos dijeron, porque las probabilidades eran de menos del 5%. Mi hijo iba a recibir su trasplante. No te puedo explicar la alegría que sentí. Abracé a mi esposo, llamé a toda la familia, le agradecí a Dios y a todos los santos. Y sí, también le agradecí a ella, aunque en ese momento todavía no entendía lo que había hecho. El trasplante fue un éxito. Mi hijo respondió bien, los doctores estaban optimistas, y después de 2 meses en el hospital, finalmente nos lo llevamos a casa. Recuerdo ese día como uno de los más felices de mi vida. Ver a Alejandro cruzar la puerta de nuestra casa, flaco y débil pero vivo, fue como volver a nacer. Pero la felicidad no duró mucho, porque la Santísima ya había escuchado mi promesa y estaba esperando su pago. Todo empezó con cosas pequeñas. Se me caían las cosas de las manos, se me olvidaban las llaves, me tropezaba con mis propios pies. Pensé que era el estrés de todo lo que habíamos vivido, el cansancio acumulado de meses sin dormir bien. Pero luego empezaron los dolores de cabeza, fuertes, constantes, como si alguien me estuviera apretando el cráneo con unas pinzas. Fui al doctor y me mandaron estudios. Cuando llegaron los resultados, el médico me miró con esa cara que yo ya conocía muy bien, la misma cara que habían puesto cuando me dijeron lo de mi hijo. Tenía un tumor en el cerebro, benigno, pero estaba creciendo y había que operarlo. Mi esposo se derrumbó. Mis hijos no podían creerlo. Apenas estábamos saliendo de una pesadilla y ya estábamos entrando en otra. Pero yo, en el fondo, no estaba sorprendida, porque en ese momento entendí lo que había pasado. Le había dicho a la Santa Muerte que le daba lo que fuera, mi vida entera si era necesario, y ella me había tomado la palabra. Fui a buscar a Consuelo esa misma tarde. Le conté todo, desde la promesa en el estacionamiento hasta el diagnóstico. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, suspiró profundo y me dijo, «Ay, mija, hiciste la promesa vacía». Me explicó que la promesa vacía es el error más común y más peligroso que la gente comete con la Santísima. Es cuando ofreces algo sin definir qué es, cuando dices, te doy lo que quieras sin poner límites, porque la Santa Muerte siempre cobra, siempre. Pero si tú no defines el pago, ella lo define por ti, y casi nunca es lo que tú hubieras elegido. Le pregunté, con el corazón en la garganta, si había forma de arreglarlo. Consuelo se quedó callada un momento, mirándome con esos ojos
que parecían ver más allá de lo visible. Luego asintió despacio. Sí la hay, me dijo, pero no va a ser fácil. Tienes que renegociar. Renegociar. Esa palabra se me quedó grabada. Consuelo me explicó que la Santa Muerte, a diferencia de lo que muchos creen, no es cruel ni vengativa. Es justa. Y como es justa, acepta que sus devotos reconozcan sus errores y propongan un nuevo trato, siempre y cuando sea con humildad, con sinceridad y con un ofrecimiento concreto que demuestre verdadero compromiso. Me dijo que tenía que hacer 3 cosas. Primero, montar mi propio altar, aunque fuera pequeño, porque la relación con la Santísima es personal y no puede hacerse a través de altares ajenos. Segundo, pedirle perdón por haber hecho una promesa irresponsable, sin conocimiento y sin respeto. Y tercero, ofrecerle algo específico, algo que me costara de verdad, algo que demostrara que mi devoción era auténtica y no solo un intercambio de conveniencia. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en qué podía ofrecerle. Dinero no tenía. Estábamos endeudados hasta el cuello por los gastos médicos de mi hijo. Tiempo tampoco, porque trabajaba 12 horas diarias para pagar las cuentas. Y entonces entendí algo que cambió mi forma de ver todo esto. Lo que la Santísima quiere no es lo material, es el sacrificio. Es que le demuestres que estás dispuesta a cambiar algo en ti, a renunciar a algo que te importa, a crecer como persona. Ella no necesita tus velas ni tus flores, necesita tu transformación. Decidí ofrecerle mis miedos. Suena raro, lo sé, pero déjame explicarte. Yo había vivido toda mi vida con miedo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a perder a mis seres queridos. Y ese miedo me había paralizado. Me había hecho una persona amargada, desconfiada, incapaz de disfrutar el presente, porque siempre estaba anticipando tragedias. Le prometí a la Santa Muerte que iba a soltar ese miedo, que iba a vivir cada día con gratitud en lugar de angustia, que iba a aceptar que la muerte es parte de la vida y dejar de huirle. Monté mi altar esa misma semana. Nada ostentoso, solo una repisa en un rincón de mi cuarto con una imagen pequeña de la niña blanca, un vaso con agua que cambio cada día y una veladora que enciendo cada noche antes de dormir. Me arrodillé frente a ella y le hablé con el corazón abierto. Le pedí perdón por mi ignorancia, le agradecí por salvar a mi hijo y le expliqué mi nuevo ofrecimiento. No te voy a decir que al día siguiente el tumor desapareció, porque esto no es un cuento de hadas. La vida real no funciona así. Me operaron 3 semanas después, y la cirugía fue larga y complicada, pero salí bien. Los doctores dijeron que el tumor no había causado daño permanente y que con rehabilitación iba a recuperarme completamente. Han pasado 4 años desde entonces. Mi hijo está sano, terminó su carrera y ahora trabaja en una empresa importante. Mi tumor no ha vuelto a crecer. Y yo, la mujer que no creía en nada, ahora tengo una fe que no puedo explicar con palabras. Pero aquí viene lo que realmente quiero que entiendas. La lección que casi me cuesta la vida aprender. La Santa Muerte no me enfermó como castigo. Yo me enfermé porque hice una promesa irresponsable y el universo buscó la forma de cobrarla. La diferencia es sutil, pero importante. Ella no es vengativa, es exacta. Te da exactamente lo que pides y cobra exactamente lo que ofreces. Por eso, hay que ser tan cuidadoso con las palabras. Si tú estás en una situación donde hiciste una promesa vacía, donde ofreciste algo sin definirlo, todavía hay tiempo de corregirlo.
pero tienes que actuar con humildad, con respeto y con verdadera intención de cumplir, porque a la Santísima no se le engaña. Ella ve lo que hay en tu corazón, y si apenas estás pensando en acercarte a ella, hazlo bien desde el principio. Nunca prometas lo que no puedes dar. Si hoy necesitabas un poco de luz en medio de lo difícil, me alegra que hayas llegado. Si quieres más oraciones y testimonios como este, suscríbete. Si te dio paz, deja tu like y en los comentarios escribe "confío" para leerte y acompañarte.